¿Alguna vez has sentido que un error en la universidad puede definir todo tu futuro? Te preparas, estudias, pero al final siempre aparece ese miedo al fracaso. ¿Y si te dijera que el fracaso es una parte crucial de tu éxito? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy vamos a descubrir cómo cambiar tu mentalidad, aprender de los errores y convertir el miedo al fracaso en tu mejor herramienta para crecer. Además, te contaré un secreto sobre por qué los estudiantes más exitosos no son los que evitan fallar, sino los que aprenden a caer y levantarse. Bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Primero, hablemos de ese mito que todos conocemos. El fracaso es el fin. Desde pequeños se nos dice que debemos evitar los errores a toda costa. ¿Recuerdas la primera vez que rompiste algo y te dijeron que tenías que tener más cuidado? Ese miedo se arraiga profundamente, pero vamos a demostrar este mito. Grandes mentes como Albert Einstein una vez dijo: el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez con más inteligencia. Aprendieron a ver los errores como una parte del proceso. Quiero que pienses en el fracaso como un peldaño, no como un abismo. Por ejemplo, ¿sabías que J.K. Rowling fue rechazada por 2 editoriales antes de que Harry Potter viera la luz? Lo que nos detiene no son los errores, sino el miedo a intentarlo de nuevo. La mentalidad de crecimiento nos enseña que las habilidades no son fijas. Puedes desarrollarlas con esfuerzo y práctica. Aquí está el truco. Cuando fallas, no te preguntes ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta cambia todo. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que recibes una mala calificación en un proyecto. En lugar de decir soy malo en esto, di ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? Tal vez necesites gestionar mejor tu tiempo o pedir ayuda a un profesor o compañero. Cada error es una guía hacia lo que puedes mejorar. Te invito a pausar el video por un momento y reflexionar. ¿Cuál fue la última vez que aprendiste algo importante después de cometer un error? Escríbelo en los comentarios. Quiero compartirte algo personal. Durante mi universidad fallé en un proyecto clave que me tenía ilusionado. Al principio pensé en abandonar, pero al reflexionar descubrí que no había comunicado bien mis ideas al equipo. Aprendí a expresarme mejor y eso cambió mi camino académico. Esa es la resiliencia. Levantarte y seguir adelante. Veamos un paso a paso para desarrollar resiliencia. 1. Acepta tus emociones. Es normal sentirte frustrado, pero no te quedes ahí. 2. Reflexiona. ¿Qué salió mal? Anótalo. 3. Planifica. Decide qué harás diferente la próxima vez. 4. Actúa. No te quedes paralizado por el miedo. Da el siguiente paso. Por ejemplo, digamos que te bloqueas en una presentación oral. La resiliencia podría ser pedir retroalimentación para mejorar y practicar frente a un amigo antes de la próxima vez. ¿Listo para aprender cómo convertir esas caídas en tus mejores lecciones? Sigamos. Cada experiencia negativa lleva una lección oculta. Para encontrarla, usa estas 3 preguntas. ¿Qué salió mal? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué aprendí de esta situación? Veamos un caso práctico. Supongamos que fallaste en un examen importante. Tal vez no gestionaste bien tu tiempo o no entendiste el formato de las preguntas. Aprende de esto, organiza un plan de estudio y consulta guías de exámenes similares. Puedes usar aplicaciones como Notion o Google Calendar para organizarte mejor, o incluso técnicas como Pomodoro para estudiar de forma más efectiva. ¿Quieres saber el gran secreto? Los estudiantes exitosos no tienen miedo a experimentar, incluso si eso significa fallar. Aprenden a manejar la incertidumbre y ven cada error como una oportunidad para mejorar. De hecho, buscan activamente retroalimentación porque saben que ahí es donde están las claves para crecer. Piensa en los deportistas. Ensayan, fallan, corrigen y vuelven a intentar. ¿Por qué no adoptar ese mismo enfoque en tu vida académica?
¿Listo para enfrentar tus miedos y convertirlos en oportunidades? Déjame en los comentarios tu experiencia más valiosa aprendida de un error. Además, no olvides dar like, suscribirte y compartir este video con alguien que necesite este mensaje. Nos vemos en el próximo video.